Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este foro digital que nos convoca para compartir las experiencias de los gigantes internacionales en la protección de datos. Evento que se realiza con el gentil apoyo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador y la Cámara de Industrias y Producción. Este foro destaca por su oportunidad, virtud de la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ecuador, pero sobre todo por su pragmatismo. Por esta razón, hoy contamos con importantes invitados que desde su experiencia van a compartir importantes reflexiones en torno a la protección de datos. Hoy nos acompañan Arturo Cabañas, líder de seguridad y conformidad de Amazon Web Services, Alberto Borrás, Legal Compliance Manager y DPO de Guanacaste. También nos acompaña Pablo Andrés Segura, director de Privacidad y Protección de Datos de Mercado Libre, y José Luis Barzallo, socio de Barzallo, abogados y experto en Derecho y de Tecnologías. Nuestros invitados tendrán un espacio de 15 minutos para su intervención. Les vamos a agradecer que sean rigurosos con ese tiempo y de antemano me disculpo por la interrupción que pueda realizar para advertirles sobre la finalización del tiempo. Al final, abriremos una breve ronda de preguntas para que los invitados puedan formular sus inquietudes a través del chat. Inmediatamente, y en honor al tiempo, vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a José Luis Barzallo, quien es abogado y doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en Derecho Informático por la Universidad Complutense de Madrid y una especialización en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca. Tiene estudios en Derecho de las Comunicaciones y Regulación de las Telecomunicaciones de la Universidad de Oxford. Es presidente de la Comisión Regulatoria y Financiera de la Cámara de Tecnología e Innovación del Ecuador, CITEC, miembro del Comité de Innovación de la Cámara de Industrias de Pichincha. Se ha desempeñado como asesor de la Asociación y Federación de Empresas de Seguros del Ecuador para la implementación regulatoria de la póliza electrónica, redactor y coordinador de la Ley Ecuatoriana de Comercio Electrónico, consultor para la elaboración del reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, representante ante la ICANN, es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático y Telecomunicaciones, profesor de Derecho Mercantil de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es profesor en la Maestría de Derecho de Internet y Competencia de la Universidad Internacional SEC, autor del libro La propiedad intelectual en Internet y coautor del libro Regulación del Derecho de Competencia. Es socio de la firma Barzallo y Abogados. José Luis, por favor. Muchas gracias, Jacqueline. Bienvenidos a todos. Efectivamente, el día de hoy tenemos la participación de empresas muy importantes, tal cual como consta en la invitación de los gigantes, para entender y conocer cómo aplican y cómo están manejando la protección de datos personales al interior de sus empresas, para saber justamente cómo estas empresas se han organizado o cuáles son los principios o conceptos que manejan dentro de la estructuración de la protección de datos personales. Y partimos de algo. Partimos que hace poco, en el mes de mayo de 2021, se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador. Y esto obviamente ha traído la necesidad de estar al tanto y de conocer, porque tenemos un par de años para la implementación de las normas, empezar de cero nuevamente con la formación de los ficheros o de los expedientes, de los archivos, para irlos protegiendo y mantenerlos de acuerdo a la regulación de la normativa dictada. Así que es importante justamente el poder llevar y conocer y arrancar en esta charla el día de hoy, en este foro, justamente con la normativa ecuatoriana, que es normativa que ha recogido los principios internacionales. Normativa muy similar a la norma europea y a las normas que se están aplicando alrededor del mundo. Sin más introducción, voy a pasar a la presentación de la norma. Confirma si están viendo la pantalla, por favor. Sí, todo bien. Sí, José Luis. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a arrancar
con los principios orientadores de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que son básicamente la legalidad, la lealtad y la transparencia. Principios que son fundamentales justamente para poder tener el manejo de esta ley. Fíjense en las palabras, porque he tratado de compilar y de condensar y de comprimir en esta charla, en la cual tenemos poco tiempo, pero para que podamos sacar la esencia. Así que he seleccionado las palabras importantes que debemos resaltarlas y tomarlas en cuenta dentro de nuestra normativa. Lo que tiene que ver con la revisión y documentación dentro de lo que se considera como la ruta del cumplimiento, el principio de la responsabilidad proactiva es la norma o es el hilo conductor que va a guiar dentro de la normativa, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La proactividad, es decir, no hay el que yo no sé, no me acordé, yo no hice. Esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta, porque obviamente en función de este principio vamos a poder satisfacer la documentación, los tratamientos de datos personales y especialmente la identificación de las áreas de riesgo para luego poder tomar medidas necesarias. La legitimación está dada alrededor de varias alternativas que la propia ley nos ofrece. En primer lugar, el consentimiento, que es la regla universal dentro de nuestra legislación y la legislación internacional. Luego tenemos las relaciones contractuales, el cumplimiento de obligaciones legales, la protección de intereses vitales de una persona, el interés legítimo, el interés público que vamos a encontrar. La política de privacidad es fundamental en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque nos lleva hacia, en primer lugar, la transparencia. Y la transparencia existe, el manejo de diferentes niveles de detalle, dependiendo del momento de la recogida, sea esta directa o indirecta, así como el procesamiento y transformación de esos datos personales. En cuanto al manejo, está el aviso, debe ser conciso, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. Esto es fundamental. La anonimización, que es la disociación o la pseudonimización de los datos. ¿Para qué? Para evitar que se pueda identificar a una persona, se lo maneja a través de procesos criptográficos o mediante la aplicación de tecnología hash para poder proteger esos datos, para proteger la identidad de las personas y así evitar que los datos no estén vinculados directamente a un individuo. En esto, obviamente, el uso de las cookies para esos mecanismos, para la protección, es bienvenida y aceptada. Dentro de los derechos, importante tomarlos en cuenta porque tenemos que fijarnos en qué es lo que tenemos del otro lado. En primer lugar, el derecho a ser informado, derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho a la supresión, el derecho a la limitación del tratamiento, el derecho a la portabilidad de datos, el derecho de oposición, el derecho a no someterse a decisiones automatizadas, que son importantes. No me puedo detener en todos estos porque obviamente nos tomaría demasiado tiempo, pero fíjense que estos derechos están orientados hacia lo que es la protección del propio individuo, a que pueda acceder, a que pueda pedir un cambio, a que pueda pedir una eliminación, una rectificación. En cuanto a la limitación del tratamiento, a decir, yo di mi autorización solamente para esto y no para aquello. Estos son derechos fundamentales que deben ser tomados en cuenta. Sobre la elaboración de perfiles, que es algo que siempre inquieta a las empresas que están trabajando en el área empresarial, en el área comercial. Básicamente, la elaboración de perfiles solo se permite en determinadas circunstancias, es decir, en términos generales no se permite. Y obviamente aquí tenemos igual lo que estaba relacionado con el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas o que se produzcan efectos sobre él o que obviamente le vaya a afectar de algún modo similar. Entonces, es importante tomar en cuenta. Dentro de lo que es la seguridad y protección de los datos personales, tenemos, en primer lugar, que los encargados y los responsables del tratamiento de datos personales deben someterse a los principios de la normativa. Es decir, deben seguir un régimen de confidencialidad, deben de manejar los datos personales desde el diseño y por defecto. Es decir, desde el inicio se debe cuidar con que esos datos personales sean protegidos y sean protegidos en función de
un diseño previo que está preestablecido. Nada de última hora, nada al apuro. El análisis de riesgo y la determinación de los niveles de seguridad, que es absolutamente importante a efectos de saber cuál es el alcance de los riesgos o de la propia seguridad también que puede haber. ¿Para qué? Para poder mitigarlos y para poder controlarlos. Obviamente también, ¿qué es lo que se busca? Evitar las brechas de seguridad en cuanto a lo que es la economía y la reputación. Estas brechas de seguridad, ¿por qué? Porque el impacto económico que puede ocasionar puede ser grande, puede ser grave y afectar a la empresa, no solo desde el punto de vista de indemnización o de multas, sino también en cuanto al nivel reputacional. Vamos en esta última parte a ver algo importante y que tiene que ver justamente con la organización interna, porque hemos visto que los principios, los conceptos que manejamos, pero tenemos que aplicarlos. Y es ahí donde vamos a hablar de los responsables, encargados y delegados. Los responsables del tratamiento son las organizaciones que ya deciden por sí mismas, conjuntamente con otros responsables, quién y por qué van a tratar esos datos. Es decir, es, por ejemplo, la empresa que se encarga del manejo de esos datos personales, del procesamiento de esos datos personales. Y los encargados son los que actúan en nombre del responsable siguiendo sus instrucciones. ¿Cuáles son las obligaciones de este responsable de la transferencia de datos personales? En primer lugar, la implementación de medidas. ¿Para qué? Para prevenir, impedir, reducir y controlar los riesgos. Fíjense ustedes que son medidas, no, estos no son conceptos, esto es lo que tiene que hacer. Ya vamos a ver el cómo se lo ha hecho en algunas empresas, pero básicamente estas son las medidas que se deben seguir. La implementación y protección de datos por el diseño y por defecto, es decir, desde el inicio, cómo debe estar implementada esa seguridad. Luego tenemos la suscripción de los contratos de confidencialidad y seguimos el cumplimiento de códigos de conducta y mecanismos de certificación, de códigos de conducta respecto de cómo debe manejarse la empresa y cómo deben manejarla dentro de esa empresa todos los involucrados. La implementación de políticas de protección de datos personales. Claro, no es solamente de que sí, oigan, acordaránse que hay una ley. Vean que hay un responsable que tiene que hacerse cargo de esto. La utilización de metodologías de análisis y gestión de riesgo. Miren que no es solamente cumplan la norma, sino que hablamos de metodologías de análisis y gestión de riesgo. Es decir, estamos llegando o llegamos a niveles en los cuales es una protección técnica, no solamente de carácter legal, sino técnica. Y la adecuación de los niveles de seguridad al tratamiento de los datos. Parecería ser que estamos hablando de algo destinado para las empresas de tecnología. Déjenme aclararles que no. Este es un tema que está abierto y es justamente, está destinado a todas las empresas para ubicar los distintos niveles. Porque alguien podría decir, oiga, pero yo solamente llevo en un cuadernito. Ok, perfecto, señor. Usted va a tener que tener una metodología para análisis y gestión de riesgos para proteger su cuadernito, ¿no? Ese es el alcance. Seguimos con estas obligaciones. El apego a los principios señalados en el tratamiento de los datos personales como algo importante. Recuerden ustedes la proactividad, es decir, yo tengo que someterme, yo soy el que me tengo que preocupar. El cumplimiento de procesos de verificación para garantizar la seguridad en el uso de los datos. Procesos de verificación, es decir, no solamente ahí queda, sino que tengo que verificar ese cumplimiento. La implementación de mecanismos de todo tipo, no solo los legales, sino administrativos, los técnicos que pueden servir. Es decir, ¿quién está a cargo de qué? ¿Y cuál es el nivel de capacitación o de capacidad que tiene ese delegado o encargado, por ejemplo, para hacerse cargo de la protección de datos personales y cumplir con la normativa? Tenemos al delegado de protección de datos personales, que en términos generales está relacionado con las instituciones públicas. Sin embargo, en ciertos casos también está contemplado y que de hecho va a entrar en acción esta figura de manera regular. ¿Por qué razón? Porque el delegado está orientado para instituciones públicas, pero adicionalmente para las instituciones privadas es el que se encarga de velar, de proteger y de convertirse en el vínculo entre el responsable de la protección de datos personales y la autoridad de control, la autoridad competente sobre la materia.
Y esto es absolutamente importante porque vean ustedes, tenemos al titular, por supuesto, de los datos, que es el dueño de los datos, tenemos al responsable, que vendría a ser la empresa, organización, compañía, ente, como quiera que lo llamemos, al encargado, que es el que está manejando los datos, tenemos al delegado, que es el que se encarga de mantener esa vinculación. Es decir, tenemos varias figuras que pueden confluir en una misma. Bueno, aquí tenemos diferentes niveles en cuanto a las personas o en cuanto a quienes deben asumir esas responsabilidades. ¿Quién es la autoridad? Es la Superintendencia de Protección de Datos. Ellos son los que se van a encargar de la aplicación de la ley. Y en cuanto a las infracciones, para verlas, simplemente en las graves de 0,1% al 0,7% y en las graves, en las leves y en las graves del 0,07 hasta el 1%. ¿En cuanto a qué? Calculada sobre el volumen del negocio correspondiente al ejercicio económico anterior. Que esto es importante porque para una empresa de cualquier nivel, un porcentaje de este tipo puede representar en algunos casos una grave afectación y en otros incluso hasta la quiebra. Con el fin de cumplir con los tiempos y darles esta introducción a modo de abrebocas de lo que es los conceptos generales que se están manejando en nuestra legislación, hemos visto justamente la parte correspondiente a la normativa en cuanto al cumplimiento práctico que tenemos que hacer. Muchas gracias por su atención y los dejo con los siguientes ponentes. Muchas gracias, José Luis. Apreciamos el ajuste al tiempo. A continuación, saludamos y damos la bienvenida a Arturo Cabañas Pinto, quien actualmente es líder de seguridad y conformidad de Amazon Web Services para el sector público de Latinoamérica. Desde esta responsabilidad, Arturo se encarga de crear programas que ayudan a que los socios y clientes de los gobiernos de Latinoamérica puedan mover sus cargas de trabajo y datos regulados a la nube, al satisfacer sus requisitos específicos de privacidad, seguridad, regulación y cumplimiento. Arturo nació en San Salvador, El Salvador, en donde se graduó con honores como licenciado en Ciencias de la Computación, para luego obtener un MBA en España. Cuenta con más de 18 años de experiencia trabajando en multinacionales en proyectos de seguridad y cumplimiento regulatorio para clientes ubicados en España, México, El Salvador, Colombia y Argentina, entre otros países de la región. Arturo, tiene la palabra. Muchas gracias, Jacqueline. Buenos días a todos. Primero, antes que nada, gracias a los organizadores por invitarme y darme la oportunidad de platicar cómo en la práctica se realiza lo que acabamos de ver en la teoría. Déjenme compartir mi pantalla y doy inicio. Déjeme retomar un punto que habló José para poner en contexto mi presentación, y es respecto a las obligaciones del responsable al momento de la transferencia de datos. Y una de las principales obligaciones es implementar medidas para prevenir, impedir, reducir y controlar los riesgos. Entonces, lo que quiero hablar ahora es, voy a responder a tres grandes preguntas que estoy seguro que en la práctica todos los que queremos utilizar servicios de nube tenemos al momento de querer procesar o almacenar datos personales. También hablaré un poco de cómo está relacionado con la nueva ley de protección de datos personales en Perú. Las preguntas que voy a tratar de responder hoy son las siguientes. Una es, ¿quién protege mis datos? Si se dan cuenta, acabamos de escuchar que tenemos un responsable, un encargado, debemos nosotros como responsables de tomar ciertas medidas de seguridad, pero al fin y al cabo, ¿cómo está delimitada esta responsabilidad? ¿Y qué opciones tengo yo para poder proteger mis datos cuando utilicemos servicios de nube? Después hablaré sobre dónde físicamente va a estar almacenada mi información, pero más importante, qué dice la ley de dónde puedo yo almacenarla. Y por último, si yo ya sé quién y cómo voy a proteger mis datos, dónde va a estar, vamos a responder a la pregunta más obvia que sigue y es quién va a poder acceder a mis datos personales. ¿Quién protege mis datos? Es importantísimo entender que el responsable de los datos personales en ningún momento cede la titularidad de la información.
aunque utilice un servicio de un tercero que se realiza como concepto de encargado, la responsabilidad de la información, la titularidad sigue siendo del responsable. Por lo tanto, cada vez que se utiliza un servicio de nube se genera lo que nosotros llamamos una responsabilidad compartida. En la práctica quiere decir que tanto el responsable como el encargado vamos a proteger la información. Vamos a tener ciertas funciones, ciertos servicios, ciertas prácticas que llevar a cabo. Prácticas tan conocidas como privacidad por diseño, pero también algunos servicios específicos de la nube que les van a permitir a los clientes proteger su información. Van a encontrar en Internet muchísimas formas de entender la responsabilidad compartida, pero la mejor es con una analogía y también explicaré un caso real de cómo funciona. La analogía es la siguiente. Los proveedores de servicio de nube, como Amazon Web Services, somos como una ferretería, donde ustedes pueden llegar y comprar distintos elementos para reformar una cocina, construir una casa, un hotel, un castillo. El cliente puede hacer lo que quiera porque tenemos elementos que son los que van a permitirle construir. Ahora, los proveedores de servicio de nube vamos a procurar que cada uno de esos elementos cumplan con las más estrictas medidas de seguridad. Por ejemplo, que el cemento cumpla con estándares locales e internacionales, que la pintura, por ejemplo, no contenga plomo, etcétera. Si me siguen a la analogía, van a entender que nosotros, nuestra responsabilidad va a dar cada uno de esos elementos con sus mayores cumplimientos estrictos de estándares internacionales de seguridad, inclusive estándares locales también de seguridad. Van a tomar los clientes estos elementos y construir, reformar su casa, construir su casa. Pero ojo, aunque nosotros le demos la puerta, al ser dueños de la información, la llave de la puerta los clientes tienen que protegerla. No se la tienen de dar a un tercero desconocido o dejar abierta una ventana donde fácilmente pueda entrar también este desconocido. Así funcionan también los proveedores de servicio de nube. Nosotros les ofrecemos estos elementos, vamos a ser responsables de estos elementos y con los clientes vamos a construir una casa que sea segura, pero el cliente al fin y al cabo va a tener también una parte muy importante que cumplir y es cuidar la información a través de estas llaves criptográficas. Otra forma de entender la responsabilidad compartida es esta gráfica. Las presento porque lo van a ver mucho en la práctica cuando vean, no solamente en el caso de AWS, pero los proveedores van a ver que hay distintos elementos de demostrarlo, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entre más los utilicen servicios de nube, menos responsabilidad tienen que tener ustedes de proteger esas capas, las capas tecnológicas que pueden ser la infraestructura, los centros de datos, los servidores, el sistema operativo. Sin entrar en tecnicismo, entre más avanzado sea el servicio de nube que los clientes estén utilizando, menos responsabilidad tienen de cómo cuidar esa información. Los proveedores nos encargamos de eso. Pero entonces la pregunta viene a ser, ¿cómo se aseguran ustedes que su proveedor cumple con estos requisitos? La ley no los dice, no dice cuáles son los requisitos de seguridad. Veremos en el reglamento si así lo decide. Pero actualmente en la mayoría de los países, el Reglamento General de Europa, otros, permite la utilización de certificados altamente reconocidos como forma de demostrar que los proveedores cumplimos con estas más estrictas medidas de seguridad. Esta es una muestra muy pequeña de estos leyes, regulaciones, certificaciones, alineamientos que ustedes pueden exigir para asegurarse que su proveedor les va a cumplir con que la parte que les corresponde, la parte naranja, solo para recordarles, la parte que corresponde es la parte que se va a proteger el proveedor de servicio de nube, que cumplan con eso que dice cumplir. Por ejemplo, estándares altamente reconocidos como ISO 27000. Son una familia muy conocida de estándares de nivel internacional, de aceptación en todos los países, que les dan a ustedes la garantía que el proveedor que lo cumpla tiene estrictos controles de seguridad. O 27018, que es específico para protección de datos personales. Entonces, otra forma que tienen los clientes, además de corroborar que la plataforma cumple con estos estándares, es la utilización de servicios específicos para proteger los datos. Déjenme hablarles únicamente de uno de ellos, que se llama Amazon Macie. Amazon Macie va a clasificar la información que ustedes suben en la nube. Si por error ustedes suben una información que contiene dentro de un documento un dato personal y lo quieren poner público, Amazon Macie les va a advertir. Siguiendo la analogía, es como que si ustedes quieren sacar pues, la caja fuerte de la casa, pues la alarma va a sonar y les va a decir, ojo, está sacando algo que pueda considerarse como una brecha de información.
Entonces, para responder a la pregunta de quién protege los datos, es importante que entendamos que es una responsabilidad compartida entre el responsable y el encargado, que todo esto está por escrito en los acuerdos comerciales, en los términos y condiciones. Parece existen roles como mío para explicar la diferenciación en lo que tiene que hacer el cliente y lo que tenemos que hacer nosotros. Todos los proveedores de servicio de nube contamos con certificaciones y acreditaciones que les van a dar a ustedes de garantía de que van a proteger los datos en concordancia con lo que diga la ley. Pero también es importante que como somos una ferretería, que sepan que ustedes puedan construir el sistema de seguridad que así lo desean. No es lo mismo, quizás, el sistema que ustedes van a construir para proteger las notas que dijo José, ¿no? Un cuaderno de notas, que proteger los datos personales de millones de ciudadanos. El ejemplo que les traigo, que a mí me encanta, es el Instituto Nacional Electoral de México, que llevó las elecciones presidenciales en 2018 usando los servicios de nube de AWS. Imagínense procesar 80 millones de datos personales con un solo proveedor. Obviamente, el exigir los requisitos de seguridad fue prioridad número uno para el Instituto Nacional Electoral. Al momento en que ellos entendieron qué parte tenían que corresponderle a ellos, proteger y qué parte correspondía para nosotros, fue como pudimos llevar a cabo unas elecciones en las cuales, a pesar de 120,000 ataques, se realizaron 0 brechas de información. Responder a la segunda pregunta es muy sencilla, pero es muy importante. La ley dice que es permitido la transferencia internacional de los datos personales a ciertos países que los cuales la autoridad va a emitir. Esos países tienen que estar en cumplimiento de ciertas medidas de seguridad o de similitudes de datos personales como tiene el Ecuador. ¿Qué es importante que ustedes sepan de esta pregunta? Es que ustedes como clientes son los únicos que pueden decidir dónde se va a almacenar la información. No somos nosotros, no somos los socios de negocios quienes van a tomar la decisión por ustedes pueden decidir el día de mañana alojar la información en un centro de Estados Unidos y pasado mañana moverlo a Brasil, a Europa, a Irlanda, a Sudáfrica, donde ustedes quieran. Esta libertad es importante, pero conlleva también con la responsabilidad de entender que tienen que estar en cumplimiento con este listado que la autoridad emita más adelante de países que son adecuados. Ahora, también hay excepciones. Si quieren almacenar en un país que no está dentro de este listado, también para eso se cuentan con cláusulas contractuales y otras excepciones que están descritas en la ley. Entonces, ¿dónde se va a almacenar el contenido? Únicamente en el lugar que ustedes como clientes así lo decidan, porque ustedes siempre mantienen el control. Nosotros, ni nuestros proveedores, ni nuestros socios de negocios vamos a mover la información a menos que ustedes así lo decidan. La tercera y última pregunta es, ahora, ¿quién va a acceder a mi contenido? Seguramente van entendiendo la lógica de lo que se ha estado diciéndoles y sabrán ya la respuesta. El contenido lo van a controlar ustedes, porque ustedes siempre tienen esa, perdón, la redundancia del control de tomar la decisión. Ustedes pueden decidir dónde se va a ubicar su contenido, el formato y estructura de cómo lo quieren proteger, y quién va a acceder a ello. Para eso tienen servicios muy amplios que les va a permitir de una manera granular decidir quién, cómo, cuándo y desde dónde. De una manera tan granular como decir a este archivo Excel únicamente va a acceder esta persona entre este rango de tiempo si accede desde esta computadora. Importantísimo, los proveedores de servicio de nube somos responsables de proteger los datos y vamos a tener la seguridad con los clientes, la máxima seguridad, cuando ambos entendamos que la responsabilidad compartida es un tema de entre los dos. Estoy seguro que tendrá muchas preguntas, las dejaremos al final, por favor. Muchas gracias por el tiempo que me ha dado. Muchas gracias, Arturo. Efectivamente, las preguntas nos permitirán profundizar con este tema tan importante. Vamos a continuación a invitar a Albert Borrás Díaz, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de operaciones jurídicas. Ha desarrollado los últimos años trabajos dirigiendo procesos legales y de cumplimiento normativo en seguridad de la información. Albert es delegado de protección de datos en Wanataca, el prestador cualificado de servicios electrónicos de confianza de España con mayor presencia en América Latina. Albert ha gestionado personalmente proyectos de implementación de firma electrónica y servicios de certificación digital, asesorando en más de 10 países de Europa y América Latina sobre sistemas de gestión de seguridad de la información, privacidad y gestión de datos personales. Albert, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Jacqueline. Antes de nada, un honor poder estar aquí presentando con todos vosotros. Y nada, déjenme que cargue la presentación.
Y inmediatamente empezamos. Vale, me confirma que ya la pueden ver. Perfecto, pues simplemente para dar comienzo, de nuevo, muchas gracias. Lo que aquí les he preparado es una presentación especialmente dedicada a ver el proceso y el impacto que ha supuesto este cambio tan fuerte, ¿no? Estos cambios normativos respecto de la protección de datos, que en nuestro sector, como sabemos que nosotros estamos en España, pues fue el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que, como bien decía nuestro compañero José Luis, comparte muchos de estos principios. Antes de nada, simplemente me gustaría presentarme por si no conocen la compañía. Nosotros, Wanataka es un prestador de servicios de confianza y ofrecemos distintos servicios de certificación, todo ello basado en la identidad digital, certificados electrónicos y todo tipo de servicios agregados como puede ser emisión, solicitudes de soluciones de firma, etcétera. Y con la particularidad que también ofrecemos servicios en la nube, en la cual es lo que llamamos el modelo de PKI as a Service, en el cual pues ponemos a disposición nuestra solución de PKI a cualquiera de nuestros clientes con el fin de que puedan llevar a cabo pues este tipo de soluciones, ya sea poniendo a disposición hardware, software y distintos servicios tecnológicos. Como pueden ver, nuestro mercado se centra en Europa y en América Latina y contamos con presencia ya sea directa o indirectamente en más de numerosos países. Pero bueno, entrando en materia, y lo primero que me gustaría empezar es con una breve reflexión, y es que realmente yo lo he abordado en mis propias carnes, ¿no? Ahora tenemos por delante una nueva normativa y aquí pues lo que pasa es que nos entra el pánico a todo el mundo. Realmente es que no sabemos qué hacer, ahora todo es nuevo, tenemos una nueva ley orgánica en la cual no tenemos antecedentes, entonces yo quería compartir esta opinión porque al fin y al cabo algunos pueden pensar, oh, qué bien, vienen de España, vienen de Europa, han desarrollado un reglamento de protección de datos, está muy bien. España, por ejemplo, cuenta con más de 15 años de una tradición de protección de datos en la que podríamos sacar un poco de pecho y decir que éramos uno de los países donde más refuerzo tenemos sobre este punto, pero claro, llegó el RGPD, llegó esta nueva LOPD en Ecuador y realmente nos ha cambiado completamente el juego, ¿no? Hemos pasado de una norma muy tasada que sabíamos cómo tenemos que hacer a algo completamente nuevo. Entonces, panic button, todos corriendo, ya no nos sirve lo que llevamos haciendo durante 15 años, pero la reflexión es que ahora lo que tenemos por aquí delante es más que nada una oportunidad para desarrollarnos, una oportunidad para posicionarnos y ofrecer servicios de valor añadido, aun cuando tengamos un nuevo camino por delante para trabajar. Entonces, es simplemente esta reflexión de que esto posiblemente suponga un poco de miedo, pero en efecto lo que tenemos es una nueva oportunidad y una nueva manera de hacer. Y donde todos empezamos, y como bien decía José Luis, esto nos afecta desde la panadería de barrio que está tratando con su libretita a lo que nos está repartiendo el pan, hasta las grandes tecnológicas que deben adecuar su sistema de cumplimiento completamente a esta nueva realidad. Y es que realmente, y como decía, lo hemos visto en nuestras carnes, nosotros teníamos un catálogo de medidas de seguridad que cualquiera podría consultar y que nuestra norma consideraba acertada, y de repente nos encontramos con una evaluación de riesgos. ¿Cómo le voy a decir yo a ese panadero, a esa pequeña empresa que ahora tiene que evaluar el riesgo, que ahora tiene que adoptar tantas medidas en función de esta nueva evaluación, de este nuevo paradigma que se encuentra por delante? Pero bueno, como bien decíamos, hemos ido avanzando y desarrollando, y bueno, también ahora les mostraré cómo, por ejemplo, una gran empresa puede adoptar ese ajuste, esa adaptación a la normativa de protección de datos. Primero, si no, sí que me gustaría compartir con ustedes de dónde venimos o quiénes somos, porque realmente como prestadores de servicios de certificación estamos ante un sistema de cumplimiento ya riguroso per se. Nuestros servicios son servicios regulados, simple y llanamente necesitamos una autorización administrativa en la gran mayoría de casos para poder ofrecer esta emisión de certificados. Tenemos unas leyes de firma electrónica que literalmente nos regulan, y como bien también comentábamos, estamos sujetos a unos estándares técnicos, unos estándares bastante intensos que regulan absolutamente todo, desde los procedimientos hasta las medidas de seguridad. A todo esto deberíamos añadir también el hecho de que tenemos normativa sectorial,
quizá la que más se sonará pues sería normativa bancaria, por ejemplo, en métodos electrónicos de pago, normativa sanitaria, por ejemplo, ante el tratamiento de historias clínicas que también regulan nuestro entorno. Con lo cual, a todo esto que ya per se tenemos un sistema, un ecosistema de cumplimiento bastante fuerte, como bien comentábamos también, con servicios ofrecidos en la nube, en la que nosotros somos responsables de toda esta infraestructura, también tenemos que coexistir y convivir con distintos marcos normativos ya en materia de privacidad. Como les decía, ya no solo nos basamos solo en el RGPD, sino que tenemos presencia en múltiples países en Latinoamérica, con lo cual tenemos que coexistir con diferentes entornos normativos. Tenemos un RGPD, tenemos ahora una normativa en Ecuador, tenemos países que no tienen normativa, tenemos otros países en los cuales ya tenemos un catálogo de lo que tenemos que hacer, con lo cual es tarea nuestra adecuarnos a toda esta situación. También apartados importantes de saber qué papel llevamos a cabo en esta relación, si somos los responsables como prestadores o simplemente somos encargados y en consecuencia debemos esperar instrucciones de nuestros clientes, a los que podrían ser los responsables de este tratamiento de datos, y sobre todo también tenemos que estar muy vigilantes en cuanto a qué tipo de datos estamos tratando, ya que sí que es verdad que, como hemos ido explicando a lo largo de esta sesión, tenemos distintos niveles también de datos categorizados como especiales o sensibles. Pero bueno, en esencia, yo lo quería mostrar, y es aquí donde quería llegar, es un poco un ejemplo práctico de cómo ha vivido Wanataka esa adecuación al RGPD, ese momento de panic button en el cual nadie sabría qué hacer. 2016 nos encontramos con un periodo de 2 años para adecuarnos, nos encontramos en un periodo en el cual nos están diciendo que hagamos cosas tan sonantes como una evaluación de impacto, y no les voy a engañar si hemos esperado casi 3 años hasta que alguien se haya decidido hacerlo o nos haya sacado una guía, con lo cual pues bueno, se nos presentan muchos retos por delante, unos retos que no solo afectan al área jurídica, que es lo primero, esto es de los abogados, esto es una norma, que lo lean y ya me harán el apaño a la compañía. No, esto es algo que involucra absolutamente, es un cambio de paradigma, es un 360, adecuación completa, donde tenemos que participar absolutamente todos. Y obviamente en el foro que nos encontramos, el primero de todos al que le va a caer esta faena, como no, es al departamento legal. La primera experiencia que vivimos es: vamos a ver hasta dónde debemos llegar, vamos a saber qué es lo que nos afecta, con lo cual el primer momento es ese análisis normativo. Tenemos que estudiar literalmente completamente toda la norma, saber qué nos estamos obligados, a qué no. De hecho, en un primer momento, Wanataka, como prestador de servicios, los datos se posicionan como, bueno, pues como una parte esencial del servicio. Si yo no te puedo identificar, no te puedo emitir un certificado, yo tengo que custodiar todos esos datos. Por lo tanto, digamos que en esa línea de negocio los datos se posicionan como un elemento clave y vital, y todo está destinado a proteger estos datos, nuestro sistema de cumplimiento propio como prestadores. Pero bueno, en ese primer momento contábamos con una situación de que realmente estamos tratando datos básicos, con lo cual digamos que estamos en la parte más light de la norma, pero a medida que hemos ido evolucionando hemos empezado a tratar datos más sensibles, con lo cual, como es fruto de procedimientos de videoreconocimiento, tratando reconocimiento facial, patrones biométricos, con lo cual tuvimos esa dualidad de primero empecemos, analicemos, vemos hasta dónde podemos llegar y hagamos lo que exige la norma, como es, por ejemplo, esa evolución en España, que fue el paso de unos ficheros de datos a un registro. Ahora debemos de llevar absolutamente un listado completo y detallado de dónde se utilizan los datos. ¿Para qué? Como bien decía José Luis, para analizar ese riesgo ante esos tratamientos que únicamente sabemos nosotros. Ese riesgo, con lo cual ya atacaba directamente nuestro sistema de cumplimiento como prestadores, y es que ahora debemos hacer un análisis de riesgos sobre protección de datos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Esta es la pregunta que todos aquí sentados nos hacíamos cuando empezamos a leer esto. Obviamente, más allá de la revisión de textos legales, de cuerpos de contratos, de políticas de privacidad, llegamos al gran punto, una evaluación de impacto. ¿Esto qué es? ¿Cómo afectan nuestros tratamientos sobre los derechos de las personas? Con lo cual, esto suponía un nuevo reto. También lo que comentamos, designar un DPO es obligatorio, no es obligatorio, tenemos que adecuar todos los procedimientos, pero bueno, como bien comentaba el anterior ponente, pues Wanataka, por ejemplo, optó
directamente por apostar por un esquema internacional ampliamente reconocido, como bien decía, que es la certificación ISO 27001. La verdad es que fue en ese momento de desconocimiento una apuesta bastante segura. Al fin y al cabo, tampoco hace falta hacer un gran estudio. Seguridad de la información, seguridad de los datos. Los datos son información. Apliquemos ese paralelismo de la seguridad, todos esos controles, ese catálogo ya definido en la ISO 27002, apliquémoslo aquí para tratar los datos personales y tener así un análisis de impacto, tener así un análisis de riesgo certificable, reconocido a nivel internacional. Con lo cual, uno de estos grandes hitos que supuso el RGPD, más allá del vuelco normativo en nuestro sistema de cumplimiento, pues fue la adopción de este esquema, de este estándar, para realmente cubrir todas estas, todo este riesgo. Pero esto no es solo como comentaba, del departamento legal. Las cosas no nacen de la parte baja de la pirámide, tienen que nacer desde la cúspide, la dirección tiene que estar concienciada de lo que nos viene por delante. Y sí que es posible que, dependiendo en qué organizaciones, entrar en la dirección es bastante complicado. Con lo cual sí que tuvimos que hacer un ejercicio bastante intenso a la hora de concienciar sobre, oye, tenemos unos datos, tenemos estos conceptos básicos de privacy by default, privacy by design. Ya no digo que me sienten en el board, pero por lo menos preguntadme a la hora de diseñar un nuevo producto, a la hora de entrar en un nuevo mercado. Oye, ¿qué hacemos con la protección de datos? Tenemos que hacer un análisis de riesgos, evaluémoslo con carácter previo para saber si tenemos que adoptar nuevas medidas o realizar otro tipo de acciones, con lo cual también fue un ejercicio bastante intenso. Por otro lado, los dos grandes departamentos afectados por el RGPD, bueno, obviamente comunicación, marketing y comercial. Obviamente que tenemos por delante, tenemos un cambio sustancial en lo que vendría siendo la obtención de estos elementos habilitantes para tratar los datos, y es este cambio a lo que viene siendo el consentimiento. Basamos un consentimiento en una definición que nunca he encontrado tantos sinónimos para llegar prácticamente a decir lo mismo, ¿no? Tenemos que tener un consentimiento libre, específico, informado, inequívoco, que responda a una acción positiva del usuario. Vamos, lo que queremos es que se han acabado ya la checkbox generalista que clicabas, si te comprabas una bicicleta y querías seguir recibiendo información sobre la bicicleta, y al día siguiente tenías geles de baños, aseguradoras, tenías mailing de automóviles. O sea, era realmente una locura, ¿no? Entonces, realmente lo que hemos tenido que hacer es un ejercicio también de reformulación de todas estas campañas publicitarias, de rediseño de la página web, habilitar checkboxes, identificar obviamente cada tratamiento de que los usuarios tienen que aceptar expresamente, más allá de los que otros elementos habilitantes como que formen parte de una relación contractual. Pero en esencia, evaluar todas estas campañas para evitar un uso indebido de estos datos o evitar lo que vendría siendo el bombardeo masivo de newsletters, porque una vez alguien de manera tácita aceptó, eso ya no vale, hay que cambiar las reglas de juego. Y lo mismo con el departamento comercial, a la hora de concienciarlo sobre el uso de los datos, porque la línea es muy fina. El contacto comercial en el que intentas entrar en una compañía, allá llegar directamente a hacer un bombardeo de una curioso Excel que yo guardo en mi ordenador de casa, que al fin y al cabo es mi cartera de clientes con la que he ido trabajando. Pues bueno, al fin y al cabo también lo que tenemos que hacer es llegar a ese departamento comercial, no para prohibirles, sino para brindarles las herramientas para poder hacer un uso legítimo de estos datos, y si hace falta pedir los consentimientos antes de llegar a esas actuaciones. Pero esto, y ya para finalizar, no queda solo de cara a legal, a reestructuración, este análisis de riesgos, al consentimiento y a esta prospección comercial, sino también hay una adecuación propia de lo que venían siendo departamentos internos, como es, por ejemplo, recursos humanos. Los empleados también nos vimos afectados por todo este cambio. Los empleados también tenemos derecho a saber efectivamente qué se hace con nuestros datos. La compañía, a lo mejor no, ya les confirmamos, tuvimos que preparar documentación para nuestros empleados para que nos dieran el consentimiento para acceder datos a empresas del grupo, para acceder datos a entes bancarias, a gestorías para gestionar, valga la redundancia, sus nóminas. ¿Qué más? También podíamos ver, obviamente, la concienciación de nuestros empleados de cara al tratamiento de datos personales, y por otro lado, ya no solo el personal interno, sino también el área de procurement, la contratación con nuestros proveedores, algo tan simple como mi proveedor de hosting que me está poniendo 4 paredes, conexiones y medidas de seguridad. Ya, en esencia,
están custodiando nuestros datos, con lo cual tenemos que establecer los famosos contratos de encargo de tratamiento. Y ya para finalizar, y no por ello es mucho menos importante, nuestro departamento técnico, que va a ser, o de TI, encargado de establecer todas esas medidas del sistema, de la infraestructura que protejan nuestros datos y sobre todo de velar por el cumplimiento en el día a día para que no existan esas brechas de seguridad, para que no haya ninguna vulneración de las medidas de seguridad que puedan afectar a este tratamiento de datos. Y bueno, ya para finalizar, creo que estoy bastante en tiempo, simplemente agradecerles. He intentado hacer un breve resumen de las áreas y especialmente esas acciones más destacables. Y bueno, cualquier pregunta estoy a su disposición al finalizar las presentaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Albert. Efectivamente, hay ya muchas preguntas que nos permitirán profundizar la intervención. Finalmente, vamos a recibir y saludar a Pablo Andrés Segura. Pablo es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como Data Privacy Director en Mercado Libre. Anteriormente se desempeñó como líder de privacidad para Argentina y Sudamérica en Novartis Internacional y durante más de 15 años como coordinador legal y jefe del Departamento Jurídico en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la República Argentina. Es profesor de grado y posgrado y actualmente se desempeña como vicepresidente de la ALAP. Por favor, Pablo. Muchísimas gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias a la organización por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias y que en definitiva contribuyen a la generación de una cultura más fuerte de privacidad y la extensión de bueno, básicamente de buenas prácticas en lo que hace a la protección de datos. Voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, mi presentación básicamente va a hacer hincapié en la importancia que tiene el desarrollar, establecer, seguir un programa de privacidad dentro de una organización, y no solamente desde un punto de vista de cumplimiento regulatorio, sino lo importante que es como una herramienta para generar valor para la propia organización, que no solamente se trata del cumplimiento de un requisito regulatorio, sino que además es una instancia que permite a la organización generar confianza, es una instancia que le permite proteger y resguardar uno de sus activos más importantes, como es la información de carácter personal. Entonces, va mucho más allá de un mero programa de cumplimiento regulatorio, es muchísimo más, y quiero hablar sobre esta importancia que tiene entonces para una organización el establecer un programa de cumplimiento en cuanto a protección de datos personales. Muy brevemente, quiero hacer referencia, aunque la verdad que no hace falta, acerca de la importancia que tiene la información hoy en día, en la cuarta revolución industrial, donde es el recurso estratégico más importante para cualquier tipo de organización de la que se trate. Sabemos que la información impulsa la economía, es uno de los recursos más importantes con los que cuenta la organización, incrementa el valor de la organización porque le permite ofrecer productos más personalizados, le permite tomar decisiones más informadas, a los estados les permite realizar mejores políticas públicas con más información, y que además se puede usar para el bienestar general. Pero además esta información y el uso intensivo de la información genera también aspectos negativos, como por ejemplo el avance de la tecnología nos produce nuevos desafíos a la privacidad, que hace que debamos constantemente preguntarnos cómo con la tecnología estamos afectando a los titulares de los datos para poder prevenirlo. También cada vez tenemos más desafíos regulatorios, porque las normas cada vez intentan hacer frente a los desafíos a la privacidad de la tecnología, pero por lo general esas normas no alcanzan a actualizarse con la velocidad que se desarrolla la tecnología, entonces nos obliga a interpretarlas de una manera dinámica para poder entender cómo afecta a nuestra operatoria en el día a día.
para entender cómo una norma antigua se aplica a la realidad tecnológica actual, y eso es un desafío bastante importante. Cada vez más la sociedad está más sensibilizada con relación a la protección y el uso de sus datos personales, y por lo tanto hay un déficit de confianza cada vez mayor en cuanto al uso de los datos personales por parte de las organizaciones, que esto está potenciado por los incidentes de seguridad que día a día vamos viendo y que cada vez tienen una mayor magnitud y un mayor impacto. Y yo entiendo que el programa de privacidad es el que nos permite hacer frente a esos aspectos negativos y potenciar los aspectos positivos del uso de la información. Hay un estudio muy interesante de la empresa Cisco que se llama De la privacidad a las ganancias, logrando retornos positivos, en donde se marca cómo verdaderamente lo que se invierte en privacidad hay un retorno de la inversión muy cierto, muy patente, muy que se puede ver en el día a día de las operaciones. Por el tiempo no quiero detenerme mucho en este aspecto. Yo solamente quiero remarcar que aquellas empresas, en este estudio demuestra que aquellas empresas que tienen un programa efectivo de privacidad tienen menos incidentes de seguridad, y cuando le ocurren incidentes de seguridad están afectados menos cantidad de datos personales, con lo cual ahí tenemos un efecto positivo muy bueno de un programa de privacidad. Cada vez es más importante para los inversores las empresas que cuidan la privacidad, que tienen un programa sólido de privacidad. Entonces, con este programa también nos permite seducir inversores para que inviertan en nuestras organizaciones, y por sobre todo quiero destacar que es una herramienta para generar y construir lealtad y confianza de nuestros clientes, porque los clientes cuidan mucho su privacidad y aprecian mucho a las empresas que cuidan su privacidad. Quiero hacer hincapié en algo que comentó José Luis, que él lo denominó como el eje central de la normativa de protección de datos de Ecuador, y que es la responsabilidad proactiva, que no es más ni menos que la incorporación del principio de accountability, que entró de lleno en el mundo regulatorio de la protección de datos a partir de la sanción del Reglamento Europeo de Protección de Datos, y que viene a cambiar el paradigma. Primero, decir que accountability no es una palabra que es muy difícil traducirla al castellano, al portugués o cualquier otra lengua de romance, porque no hay una sola palabra que la defina. Por ejemplo, Ecuador recurre a dos palabras, responsabilidad proactiva, para tratar de utilizarlo. La regulación colombiana habla de responsabilidad demostrada, pero necesitamos varias palabras para poder traducir lo que quiere decir accountability, que es un poco responsabilidad, es un poco rendición de cuentas, es un poco compromiso. Pero lo importante es que es un cambio de paradigma y que tenemos que tener en cuenta en nuestro programa de privacidad. ¿Y por qué un cambio de paradigma? En el paradigma antiguo, en el paradigma anterior, y que dentro de este paradigma anterior están la mayoría de las regulaciones latinoamericanas de protección de datos, uno para cumplir alcanzaba con hacer un checklist y ir cumpliendo con las medidas que estaban en ese checklist. Por ejemplo, tener un aviso de privacidad, tener un disclaimer en los contactos promocionales, registrar la base de datos ante la autoridad. Y una vez que yo completaba ese checklist, yo ya me olvidaba de los temas de privacidad hasta la aparición del nuevo requisito regulatorio. O sea, la privacidad la cumplía cuando tenía que desarrollar esos requisitos regulatorios, y después me olvidaba hasta el siguiente requisito regulatorio, que tenía que volver a poner en marcha mi aparato de privacidad dentro de la organización. La responsabilidad proactiva, al contrario, este nuevo paradigma de la responsabilidad proactiva nos obliga a hacer un trabajo diario y estratégico sobre la privacidad. ¿Por qué? Porque no alcanza solamente con cumplir la regulación, sino que yo tengo que demostrar cómo estoy cumpliendo la regulación y cómo estoy protegiendo los derechos de los titulares. No alcanza con decir, aquí está mi aviso de privacidad. Yo tengo que demostrar que el esfuerzo que hago para que ese aviso de privacidad sea efectivo, sea conocido por todos, sea claro, cómo yo lo estoy dando a conocer y cómo me esfuerzo para que los titulares puedan ver ese aviso de privacidad. Entonces va mucho más allá de la responsabilidad proactiva que el mero cumplimiento de un artículo de una ley. ¿Y de qué es responsable una organización dentro del marco de la responsabilidad proactiva? No quiero detenerme mucho aquí porque recién Albert explicó muy detenidamente cuáles son las obligaciones que tiene cada una de las áreas dentro de la organización para hacerlo.
simplemente recalcar algunos aspectos, como por ejemplo la importancia del inventario, de construir un inventario con todas las actividades de procesamiento, o sea, conocer todas las actividades de procesamiento dentro de la organización y documentarlo, es sumamente importante para un programa, no solamente para cumplir con el requisito de tener un registro, un inventario de actividades de procesamiento, sino porque ese inventario va a ser la base de mi programa de privacidad. Conociendo yo cuáles son las actividades de procesamiento, recién voy a poder aplicar mi programa de privacidad para que sea comprensivo de todos los procesos de la organización. Aplicación del principio de privacidad del diseño, que ya lo explicaron bien los anteriores ponentes, pero básicamente es involucrar al área de privacidad de que se empieza a desarrollar cualquier producto, cualquier aplicación que procese información de carácter personal, para que la privacidad esté embebida dentro de ese desarrollo y no sea un parche que hago al final para poder cumplir con la regulación. Llevar adelante evaluaciones de impacto que me va a permitir de una manera previa poner en producción cualquier aplicación, producto, proceso, entender cuál es el impacto que esa aplicación va a tener sobre la privacidad de las personas. Llevar adelante auditorías que me permitan detectar desviaciones dentro de mi programa de privacidad y corregirlos rápidamente. Llevar adelante monitoreo de riesgo, esto es analizar, incorporar riesgos a la privacidad dentro de la matriz de riesgo organizacional para poder estar monitoreando permanentemente cuáles son los riesgos de incumplimiento que yo tengo dentro de cada uno de los procesos de la organización, y llevar adelante un reporte, un proceso de reporte de incidentes de seguridad que empieza a ser cada vez más obligatorio en más regulaciones, la obligación de reportar, y esto quiere decir capacitar a todo el personal para que pueda identificar un incidente de seguridad y que cada persona sepa quién reportar ese incidente de seguridad y perdón, y poder llevar adelante ese reporte que no solamente es hacia la autoridad de control, sino que en muchas regulaciones también implica notificar a los afectados por ese incidente de seguridad. Contarles que en Mercado Libre nosotros implementamos un programa cuya idea fuerza es crear valor mediante el uso responsable de los datos personales, crear valor para nuestros usuarios porque les permite operar en una plataforma confiable, confidencial, segura, pero también crear valor para el propio Mercado Libre porque le da una nota de competitividad al ofrecer un resguardo a la privacidad. Muchos clientes nos van a elegir a nosotros porque nosotros cuidamos su privacidad, porque somos un aliado comercial confiable, porque protegemos, resguardamos la privacidad no solamente de nuestra, sino de nuestros aliados comerciales que nos comparten su información. Y acá está un poco de esto de la responsabilidad compartida que mencionaba uno de nuestros ponentes anteriores. Además también como un agente multiplicador de cultura de protección de datos, porque al tener un programa de privacidad yo obligo a mis aliados, yo obligo a mis proveedores a cumplir un estándar de privacidad mínimo, entonces estoy siendo un agente multiplicador y por eso las autoridades también nos ven como aliados, porque nosotros compartimos esa información, hacemos cumplir la regulación por obligación propia de nuestro programa de privacidad. Para llevar adelante este programa nos planteamos objetivos estratégicos, o sea, facilitar el uso responsable de los datos. No queremos impedirlo, queremos facilitarlo, el uso, pero siempre el uso responsable y cumpliendo las regulaciones. Queremos generar valor mediante ese uso responsable. También pretendemos, mediante nuestro programa de privacidad, ser considerados líderes en protección de datos, que Mercado Libre sea considerado una empresa modelo en cuanto al uso de los datos, para que sea una empresa benchmark a la hora de definir un programa de privacidad y poder influenciar el entorno y el medio ambiente, y mantener la confianza del público en el uso que nosotros hacemos de nuestra información de carácter personal. Para estos objetivos nos planteamos acciones claves, principalmente desarrollar una cultura interna de protección de datos para que todos nuestros colaboradores estén consustanciados y comprometidos en el resguardo de la privacidad. Esto es importantísimo para el éxito de cualquier programa, que todos los empleados de la compañía estén comprometidos. Nos
queremos ser considerados como aliados estratégicos del negocio, que no ser considerados solamente aprobadores o denegadores de iniciativas, sino que nos consideren aliados para poder acompañarlos y generar soluciones innovadoras para hacer el negocio, pero a la vez cumplir con la regulación. Establecer un programa de cumplimiento basado en el riesgo. Queremos atacar primero los más altos riesgos dentro de la organización para ir después avanzando en otros riesgos, porque hacer todo junto no se va a poder hacer. Y monitorear e influenciar el medio ambiente. Esto es compartir con el mundo exterior las buenas prácticas, aprender de las experiencias de los demás y generar de esta manera una mayor y mejor cultura de protección de datos personales. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes y quedo atento a las preguntas que puedan llegar a realizar, y de nuevo agradecerles a mis compañeros de panel por tan instructiva charla, y a la organización nuevamente por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo nuestras experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a todos pues los panelistas por haberse ajustado tan bien al tiempo, lo cual nos permite pues tener un espacio para intentar atender todas las preguntas que se han formulado, que son bastantes, así que haremos lo posible porque nuestros invitados contesten todas. Tenemos dos preguntas, primero para Arturo. Por favor, preguntan cuáles son las recomendaciones básicas a seguir para proteger los datos personales en la nube y qué recomendaciones darías a nuestra audiencia para que puedan proteger sus datos personales. Claro que sí, hay varias, pero yo quizás daría las dos principales. Una es cifrar la información. Es una funcionalidad que normalmente es gratuita y eso nos permite tener la tranquilidad de que si algo llegue a pasar, la información no pueda ser descifrada por el atacante, por lo tanto no estaremos en problemas. El segundo es solicitar autenticación múltiple factor. Hay muchísimas formas de hacerlo, hay aparatitos externos, hay desde el celular, y eso también nos va a poder permitir garantizar que quien acceda a la información es la persona que dice hacerlo. En general, esas son las principales medidas, pero no son las únicas. Hay muchísimos documentos públicos, también hablando de estándares internacionales, de prácticas básicas que se pueden seguir al momento de datos personales. Si quieren, les voy a pegar en el URL algunos de ellos para que los asistentes puedan seguir viendo más a detalle. De la mano con estas dos preguntas, pues Eliezer Campos en el chat nos pregunta cómo podemos protegernos nosotros, las personas, si, por ejemplo, en el caso de Ecuador, la empresa estatal de telecomunicaciones, la CNT, no ha podido protegerse del hackeo de sus datos. ¿Alguna recomendación? Claro, bueno, como es complicado cuando las personas, nosotros como ciudadanos, queremos proteger nuestros datos y se lo damos a un tercero que no lo protege. Dividamos esta respuesta quizás en dos partes. Primero es, entendamos a quién se lo vamos a dar. Seamos muy cuidadosos de dar la información, de aceptar los términos y condiciones sin leerlos. Si nosotros mismos le ponemos un interés a nuestros datos personales, es el primer paso para proteger. No se lo demos a empresas desconocidas, exijamos, ahora la ley nos permite exigir nuestros derechos a que sean eliminados, a exigir, a evidenciar de que están cuidando mis datos de manera correcta, y si no, exigir que los quiten. Ahora, ese es el lado de la empresa. Del lado personal, igual, utilicemos contraseñas seguras. Hay muchísimas aplicaciones que nos van a permitir a nosotros gestionar contraseñas para que no tengamos que estarnos acordando mil de ellas. Siempre que podamos, utilicemos URLs que tengan HTTPS, que quiere decir que la información va a estar cifrada también. No estemos dando un celular a un desconocido, una computadora desconocida, pero yo creo que lo más importante es que seamos congruentes con nosotros mismos, en que si queremos exigir protección de datos personales, nosotros tenemos que empezar a cuidar, a entender que esto es súper valioso y que no podemos dárselo a cualquier persona. Ahora tenemos que entender que hay una ley que nos va a ayudar a protegernos sobre cómo proteger los datos. Muchísimas gracias. Para José Luis, Sandra Ortiz pregunta o pide si es que puede explicar un poco más por qué las empresas no pueden usar los datos para perfilar a los clientes. Sí, claro que sí. Hago una precisión ahí. Decía que la excepción es justamente lo que se maneja en términos de el manejo de perfilamiento de clientes.
¿Por qué razón? Esto va de la mano con otra pregunta que también se está haciendo sobre la anonimización y la pseudonimización, que básicamente se lo utiliza en el mismo sentido en la ley, y es para proteger la identidad de las personas durante el manejo de los datos. Es decir, no es que no podemos hacer perfilamiento de datos, no podemos hacerlo de manera abierta, de tal forma en la que los datos de las personas se vean expuestos y puedan ser identificados de manera plena o de manera directa o incluso hasta indirecta. Por eso es que la anonimización sirve para hacer el perfilamiento, la anonimización sí sirve para hacer el perfilamiento de los datos, el perfilamiento dentro de las bases de datos de los clientes. Entonces, la respuesta en concreta vendría a ser, si hay cómo, pero lo que se debe hacer es anonimizarlos para que estos datos o de la revisión de esta base de datos o de esta información no se pueda desprender la identificación de sus titulares. Muchas gracias. Para cualquiera de nuestros invitados, tal vez Albert nos puede ayudar con esta pregunta. ¿Cómo se aplica una ley de protección de datos para organizaciones sin fines de lucro? Bueno, al igual que sucede, la normativa no distingue entre la entidad con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, simplemente debemos aplicar exactamente los mismos principios. Con lo cual, el hecho de que no tengan una finalidad de ganar dinero, económica, un fin económico, obviamente esto no te exime de su cumplimiento. Al fin y al cabo, lo que se busca aquí es dotar de protección a cualquier dato que se esté tratando, y más incluso pensaría si, dependiendo de la entidad, incluso las personas a las que estén ayudando incluso son más vulnerables que otros ciudadanos. Con lo cual, mi respuesta es, lo siento, pero también tenemos que aplicar el mismo régimen, ya que no hay una diferenciación. Muchas gracias. Igualmente para cualquiera que nos ayude con esta pregunta, si se requiere alguna acción retrospectiva con respecto de los datos personales almacenados en plataformas de trabajo previo a la vigencia de la Ley de Protección de Datos. Tiene que ver con pues la ley ecuatoriana que acaba de ponerse en vigencia y qué pasa con todos los datos que ya están almacenados y con los que se ha estado trabajando antes de la vigencia de la ley. Jacqueline, voy a iniciar sin perjuicio de que alguien más complemente, pero de acuerdo a la disposición transitoria segunda, si no me equivoco, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, se establece que los datos o los archivos que hubieran sido creados con anterioridad a la vigencia de la ley deben adaptarse a las nuevas normas, es decir, a las normas de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para su utilización. Es decir, tienen que adaptarse a la normativa. Correcto. Si quieres, para agregar ya a nivel práctico, que es lo que comentaba en la presentación, especialmente los departamentos comerciales y de marketing, es lo que les decía, aunque yo ya disponga de un fichero con una base de datos muy numerosa respecto de clientes, por lo que les comentaba, ¿no? El típico checkbox a la que yo me sometí absolutamente a 1000 tratamientos, ahora eso lo tenemos que revisar, ahora eso lo tenemos que ajustar a esta nueva normativa. Ya no nos vale ese consentimiento tan genérico, sino que tendremos que identificar qué tratamientos, a qué le podemos enviar, a qué no, y por lo tanto una campaña o una de las acciones más sonadas aquí en Europa durante esa transitoriedad de 2 años fue el típico mailing de decirle, ya constas en mi base de datos, para seguir, por favor, confirma qué quieres que te envíe. Por ejemplo, lo que te comentaba antes de yo me he contratado un seguro y resulta que me están llegando automóviles. Pues era muy, muy común recibir un correo indicando, mire, usted forma parte de mi base de datos porque ha comprado un seguro en el 2000 y ahora le ofrecemos toda esta información, y que tú seas capaz de escoger a qué tratamientos te sujetas para recibir la información que a ti te corresponde. Pero en esencia, como decía, simplemente a modo de ejemplo, efectivamente todos los tratamientos que ya estabas manejando se deben de adecuar a esta nueva realidad, y de ahí esa transición de 2 años. Una pregunta más, de pronto Albert, tiene que ver con
pues con su actividad, si considera que las entidades de certificación de firmas electrónicas pueden prestar también servicios como entidades de certificación en el ámbito de la protección de datos personales. Hombre, no sé hasta qué punto realmente es complejo. ¿Qué vas a certificar? Tú certificas que tu compañía, que los datos que tú estás manejando realmente están seguros, pero tú no puedes certificar de cara a terceros un cumplimiento. O sea, creo que no es el fin de tu propia certificación. Tú como prestador estás garantizando, pues, por ejemplo, la identidad y obviamente tienes que salvaguardar, tienes que establecer las medidas de seguridad, pero eso no certifica que por emitir un certificado tus datos están mejor guardados, porque lo que les decía, tenemos que aplicar los mismos principios tanto a un prestador, a una panadería, a Microsoft o a quien sea. Con lo cual, que yo lo haga no me va a cambiar mi servicio en ese aspecto. No sé si he comprendido bien la pregunta, porque la verdad es que es complejo. Sí. Sí, ahí hago una precisión porque tiene que ver con nuestra legislación. De acuerdo con la Ley de Comercio Electrónico, las entidades de certificación de firma electrónica pueden certificar otros servicios de la sociedad de la información. Sin embargo, es decir, bajo esa regla, bien podrían certificar el cumplimiento de normativa relacionada con protección de datos personales, pero como bien lo menciona Albert, no está relacionado con la esencia misma de la certificación de firma electrónica y en un momento determinado, sin perjuicio de que sí lo puedan hacer en un momento determinado, podría ocasionarle ciertas dificultades. Muchas gracias. Pablo, por favor, creo que usted puede contestar esta pregunta. ¿Cómo implementar una mitigación de riesgos, compliance, modelo de gobernanza, etcétera, para protección de datos, sin que las empresas actuales, comercializadoras o pequeñas cooperativas de ahorro incurran en más costos y gastos? ¿Qué beneficio se presenta al sector privado, más allá de evitar las sanciones previstas en la ley? Bueno, como comentaba, en primer lugar, los beneficios son múltiples. No es solamente la implementación de un programa de privacidad, no es solamente el hecho de poder cumplir con la normativa y evitar una sanción, sino además yo voy a estar generando confianza en mis clientes, yo voy a estar permitiendo adoptar, llevar adelante negocios que además de cumplir con la normativa me genere una ventaja competitiva con respecto al resto del resto de los competidores. También voy a poder atraer inversores, entre otros múltiples beneficios que ya estuvimos viendo en la presentación. Todo esto necesariamente va a implicar un gasto. Las normativas de protección de datos por lo general contemplan cómo se cumplen estas regulaciones en pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, muchas regulaciones latinoamericanas lo que hacen es que el DPO, el delegado de protección de datos, en lugar de ser una persona del staff de la organización, pueda ser tercerizado, puede ser a través de una locación de servicios. Entonces no incorporar un staff permanente, sino poder hacerlo, poder contratar que sea una persona externa, pero para estas pequeñas organizaciones, pero necesariamente el llevar adelante un programa de privacidad va a implicar inversiones, llevar adelante inversiones. En cuanto al monitoreo de riesgos, va a implicar entender cuáles son los riesgos regulatorios que van a aplicar a los procesos dentro de la organización, y para eso yo tengo que llevar adelante un análisis, y ese proceso de riesgo va a implicar la identificación del riesgo. Lo que hizo, por ejemplo, Mercado Libre es construir un catálogo de riesgos, viendo cuáles eran los riesgos que se nos aplicaban a nuestra organización, correr ese catálogo de riesgos entendiendo dónde estaban efectivamente esos riesgos dentro de la organización, ver cuáles son los controles que teníamos y cuánta efectividad tenían esos controles para evitar esos riesgos. De restarle los controles al riesgo identificado, nos va a dar el riesgo residual, y ese riesgo residual nos va a permitir evaluar si es un riesgo aceptable y si por el contrario no es un riesgo aceptable, es un riesgo no aceptable, y ahí aplicaríamos las acciones de mitigación, que implicaría mejorar
la efectividad de los controles o aplicar nuevos controles en el caso de que no los tuviéramos. Pero, digamos, esto es una técnica que implica desarrollo, que implica inversión y que puede hacerse, digamos, de una manera práctica o en algunos casos va a implicar bastante más complejidad, como es el caso de Mercado Libre, que a nosotros es un proceso muy complicado porque tenemos muchos procesos dentro de la organización, pero básicamente es eso. Muchas gracias. Bueno, vamos muy cortos de tiempo, pero creo que nos alcanza una pregunta más que siempre es de interés pues de todo. Tal vez Arturo podría ayudarnos con esta. ¿Qué sucede cuando los datos personales se encuentran almacenados en plataformas fuera del país? ¿Cuál es la ley que se aplica? ¿La del país de origen del titular de los datos o de donde está ubicada la plataforma? Muy buena pregunta. Se aplica la del país de origen de los datos, de titulares de los datos, no del país donde reside, donde va a estar almacenada. Pase respuesta también. Gracias. Muchas gracias. La respuesta muy puntual, muy clara. Muchas gracias. Vamos a guardar las preguntas que se nos han quedado pues, en el chat por razones de tiempo para tratar de enviar a los autores de las preguntas alguna respuesta posteriormente. Queremos, antes de pues, hacer un cierre, darle la palabra a Gisela Montalvo, directora ejecutiva de la CITEC, quien se va a dirigir a la audiencia. Por favor, Gisela. Muchas gracias, buenos días por todo. Bueno, primero una felicitación a los organizadores por este evento tan relevante en la coyuntura que vivimos. Quiero darles una bienvenida de parte de CITEC, quien hemos apoyado también la organización de este evento. Soy Gisela Montalvo y estoy desde esta semana dirigiendo la CITEC, así que para mí es un gusto primero aprovechar estos espacios para presentarme y ponerme a las órdenes en el sector y todo lo que podamos hacer desde CITEC para fortalecer y apoyar el desarrollo de nuestro sector tan necesario que ha tomado fuerza en los últimos tiempos. En relación al tema que nos une hoy, solo como unos comentarios muy puntuales alrededor de la protección de datos, creo que lo que vivimos ahora, la revolución tecnológica, la transformación digital, nos pone en evidencia la necesidad de regular, normar y tener una fuerza a cómo manejamos. No por nada se dice que los datos personales y los datos es el nuevo petróleo en el mundo, ¿no? Entonces sí es necesario, si bien es un reto el que tenemos como país, hay ciertos detalles que debemos mejorar frente a la ley. Creo que es necesario el que nos vayamos regularizando. ¿Y por qué es importante, creo, el adaptarnos y ver qué mejoras hay o cómo podemos implementar una ley adecuada en protección de datos que no nos afecte al desarrollo productivo? Y es porque el compliance no solo es un tema de moda, el compliance es un tema que realmente genera credibilidad en las empresas, que mejora la competitividad en todos los sentidos. Entonces creo que esto va a ser una oportunidad para todos para mejorar la gestión que se están dando y los servicios que ofrecemos. Es esencial, como mencionaban los ponentes, que esto se tome en cuenta que es una responsabilidad compartida. No es solo una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad de todo el sector público y también de los ciudadanos como tal. Por esto creo que es esencial la educación. Creo que aquí nos han dado varios valiosos ejemplos de cómo podemos nosotros ser también como ciudadanos responsables de la entrega y el uso de los datos, y también hacer un tema que sea compartido, como les mencionaba. Así que aquí nos han dado varias herramientas, nos han aclarado varias dudas. Creo que el reto está, tenemos todavía un tiempo para mejorar y aclarar, implementar y buscar beneficios que sean necesarios para que este uso y la protección de datos, que no solo es aquí en Ecuador, como hemos visto ya es una tendencia a nivel internacional que se vaya regularizando, lo podamos hacer de una manera adecuada sin que esto afecte a la gestión y el desarrollo de nuestras empresas. Así que muchas gracias, felicitaciones de nuevo a todos por este evento, y de nuevo poner a las órdenes a la CITEC para trabajar y analizar esos temas que son tan esenciales y que podamos en conjunto llegar con propuestas claras y con desarrollos de ideas que fortalezcan al sector en conjunto a los diferentes actores. Así que muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Queremos, antes de cerrar este evento, pues resumir o destacar algunas de las ideas importantes que han compartido nuestros invitados. José Luis Barzallo en su presentación pues ha precisado algunas de las inquietudes que son constantes en relación con la protección de datos en las empresas. Ha destacado que la Ley de Protección de Datos ecuatoriana sigue estándares internacionales y supone desafíos para su implementación, y nos ha ayudado a tener una visión general del contenido de la ley. También pues ha enfatizado en la importancia de la responsabilidad proactiva como uno de los ejes y los pilares de la ley, y que permitirá sin duda una mejor adecuación al marco regulatorio de la protección de datos. Arturo, por su parte, enfocó su intervención en la aplicación práctica de lo que se prevé en una normativa de protección de datos. En su presentación destacó que el titular de los datos pues nunca cede la titularidad de los datos, pero la protección de los mismos es una responsabilidad compartida. Así, cuando se accede a servicios digitales, el proveedor se asegura de que los productos cumplan con estándares internacionales y locales en en materia de seguridad, pero el dueño de la información tiene la responsabilidad de proteger los datos. Albert, desde su experiencia, reflexionó sobre la importancia de ver a la Ley de Protección de Datos como una oportunidad para desarrollarse y ofrecer servicios de valor añadido. Ha coincidido con José Luis que la nueva realidad que supone una Ley de Protección de Datos involucra a todos sin considerar su actividad o tamaño en la gestión. La adaptación, ha manifestado Albert, es un proceso que es inevitable, y ha explicado el proceso de adaptación al GDPR, que implicó cambios de paradigmas que ha involucrado a todos los actores de una organización. El primer paso pues es el análisis normativo. Hay que saber a qué estamos obligados, pero luego sin duda hay una necesidad de trabajar en la concientización de la importancia de la protección de datos en todos los espacios y en todos los niveles de una organización. Pablo Andrés ha partido coincidiendo con Albert en el sentido de que la normativa de protección de datos y un programa de cumplimiento para una organización supone una oportunidad más que una mera formalidad. Ha destacado que en un programa de privacidad tiene efectos positivos más allá pues de conseguir y asegurar la lealtad y la confianza de los clientes. Pablo también ha coincidido con José Luis en que uno de los ejes centrales de la protección de datos es la responsabilidad proactiva, y eso supone un cambio de paradigma, pues nos obliga a verificar día a día y en todo momento cómo se cumple con la regulación de la protección de datos y cómo se protegen efectivamente los derechos de los titulares. En nombre de todos los organizadores, de nuestros invitados también, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado, y a los invitados les agradecemos sobremanera pues por haber compartido sus experiencias tan valiosas, por haberse ajustado al tiempo. Les invitamos además a compartir en futuras ocasiones, porque este camino de la protección de datos en el Ecuador está empezando, y entonces todas las contribuciones sin duda serán de beneficio para todos. Muchas gracias, muy buenos días, hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, un buen día. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego.